A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente los créditos de la estación. Dirección General, Jaime Nestares. La gerencia de producción, Wilix Arcaya. La producción del programa, Génesis Rodríguez. En los controles, Gregorio González. En la conducción, Fernando Fernández. Y este programa se transmite en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750 en YouTube, rcr750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuentas en Twitter, @dhmonitor, @fm_Fernández, y también tenemos @monitorindígena y Criminal Compliance. Las etiquetas son hashtag Monitor de DH, hashtag Observa Atrocidades, hashtag DH Pueblos Indígenas. En Instagram estamos en DH, @DHMonitor. Hoy miércoles 19 de octubre de 2022 estamos con Mariano de Alba. Mariano de Alba es un abogado venezolano egresado de la Universidad Católica Andrés Bellos. Es especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Tiene estudios de posgrado de la Universidad de Georgetown. Ha ejercido la abogacía en varios escritorios de abogados, especialmente en el área de corrupción internacional y arbitraje internacional. Es consultor de diversas organizaciones internacionales basadas en la ciudad de Washington, D.C. y asesor senior del International Crisis Group, una organización no gubernamental dedicada a contribuir en la prevención y resolución de conflictos internacionales. Bueno, muy bien, bienvenido Mariano, ¿cómo estás? Gusto en tenerte con nosotros. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien, no? Perfectamente, perfectamente. Muchas gracias por la invitación. Encantado, Mariano. Esta es creo que la segunda o tercera vez que estamos reunidos, ¿no? Y siempre ha sido un placer contar con tu opinión autorizada y tu visión de las cosas. Y sé que has estado muy atento a todo esto de la misión de determinación de los hechos desde hace varios años. Quisiera que nos dé una impresión general antes de entrar en la temática del momento, que es la renovación del mandato. Cuéntanos un poco qué importancia y qué es esto de la misión de determinación de los hechos para Venezuela. ¿Para qué sirve? Sí, bueno, Fernando, a ver, una historia breve, ¿no? Justamente, como todos sabemos, lamentablemente en Venezuela, desde ya hace muchos años, comenzaron a suceder eh, violaciones graves a los derechos humanos. Y eso se encontró además con que el Estado venezolano de alguna forma no estaba atendiendo, no estaba respondiendo a las recomendaciones que le hacían desde distintos organismos internacionales, porque Venezuela no solamente pues forma parte del sistema de Naciones Unidas, sino que también eh, for- formaba parte de otros sistemas de protección internacional de derechos humanos como el sistema interamericano. Pero en ese contexto de violaciones a los derechos humanos, pues desde hace muchos años hubo la expectativa de que el gobierno venezolano, eh, en primer lugar, obviamente iba a cumplir con sus obligaciones internacionales, cosa que no sucedió, y luego a medida que la situación se fue deteriorando, pues que al menos iba a escuchar e implementar algunas de las recomendaciones que le estaban haciendo distintos organismos internacionales, ¿no? Y allí hay una primera precisión, y es que usualmente estos organismos internacionales no pueden obligar, no pueden coaccionar a los estados, sino que básicamente lo que pueden hacer es hacer recomendaciones y depende de cada estado si las implementa o no y de sus autoridades. Entonces,
Llegamos al año 2019, que obviamente viene después del año 2017, donde hubo varios meses de protestas en Venezuela con hechos muy graves de tortura, prisión, eh, sí, prisiones injustas, etcétera, etcétera. Y también el año 2019, recordemos, fue un año de gran atención internacional sobre Venezuela. Entonces la comunidad internacional, reunida en este organismo de Naciones Unidas, conocida como el Consejo de Derechos Humanos, básicamente, pues un grupo de países decidieron que había llegado el momento de activar otro mecanismo adicional de promoción y protección de derechos humanos dentro del Consejo. Y básicamente allí, cuando eso sucedió, habían dos opciones. Uno, una comisión de investigación que digamos, para hablar un poco en términos más coloquiales, es el mecanismo más fuerte que tiene la Comisión, el Consejo de Derechos Humanos, cuando en un país hay violaciones masivas a los derechos humanos. Y luego el segundo, que no difiere tanto del primero, pero que al final pues no es como una opción intermedia, es esta misión de determinación de hechos. Entonces allí las organizaciones de derechos humanos que funcionan en Venezuela y algunas internacionales estaban haciendo mucha presión para que se aprobara una comisión de investigación, pero al final pues yo creo que por razones políticas, por razones de conseguir los votos necesarios, al final fue una misión de determinación de hechos. Y esa misión de determinación de hechos tuvo el objetivo de, uno, buscar que un organismo internacional pudiese recabar con una metodología eh, seria que forma parte de la metodología que usualmente se utiliza en este tipo de misiones, evidencias, testimonios de esas violaciones masivas a los derechos humanos. También, obviamente, cuando se establecen este tipo de mecanismos, la comunidad internacional tiene la esperanza que el establecimiento de este tipo de mecanismos de alguna forma sirva para desincentivar que más violaciones a los derechos humanos sigan ocurriendo. Y luego también era evidente que en el año 2018 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional había iniciado un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, porque pues había denuncias, había indicios de que en Venezuela, sobre todo en el año 2017, se habían cometido crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto era evidente que las investigaciones, de alguna forma los informes de esta misión de determinación de hechos, iban a ser un insumo muy importante para la Fiscalía la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en su examen preliminar. Ahora ese examen preliminar está en fase de investigación, pero igual los informes de la misión de determinación de hechos pues siguen siendo muy importantes. Y finalizo diciendo que la misión de determinación de hechos tenía, en primer lugar, investigar desde el año 2014, cosa que era distinto a lo que venía haciendo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque la Fiscalía de la Corte había decidido enfocarse sobre todo en el año 2017. La misión de determinación de hechos recibió un mandato para que pues, investigara a partir del año 2014, sobre todo lo siguiente: ejecuciones extrajudiciales en el marco de estas operaciones de protección del pueblo, donde hay graves denuncias de violaciones masivas a los derechos humanos, desapariciones forzadas en Venezuela, detenciones arbitrarias y hechos de tortura. Y a partir de allí, en el año 2020, se da un primer informe muy importante, donde la misión de determinación de hechos dice que hay motivos suficientes para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. En el año 2021, la conclusión principal de la misión de determinación de hechos fue que no solamente en Venezuela hay una falta de independencia judicial, sino que el Poder Judicial en muchos casos se convierte en un factor que ayuda a que se perpetren estos crímenes y estas violaciones a los derechos humanos. Y en el año 2022, que es el año que estamos cursando, la conclusión principal del informe de la misión de determinación de hechos es que ellos son capaces de concluir que altos funcionarios del gobierno venezolano están directamente involucrados en ordenar y en consecuencia en perpetrar
esos crímenes de lesa humanidad. De tal manera que ese es el escenario que tenemos ahora y que después nos lleva a este año donde el Consejo tenía que decidir si finalizaba el mandato de la misión de determinación de hechos o si por el contrario se renovaba, como en efecto ocurrió. Sí, hay algo muy importante que yo creo que vale la pena aclarar a quienes nos escuchan, porque frecuentemente hay dudas en las redes sociales y gente que se comunica con nosotros y con otros colegas, siempre preguntan, pero bueno, ¿qué es eso de determinar hechos? Si todo el mundo sabe que esas cosas están pasando. Es decir, ¿cuál es el valor de una determinación de hechos a los fines, no solamente del Consejo de Derechos Humanos, sino a los fines, por ejemplo, de lo que hace la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional? ¿Puedes precisar Sí, eso? ¿Qué es determinar? no, eso es muy importante porque, y todo está relacionado, porque eh, hay que tener en cuenta que hay una cosa distinta, ¿no? Los hechos ocurren en Venezuela y los venezolanos saben que ocurren, ¿no? Pero para que esos hechos tengan relevancia desde el punto de vista, digamos, procesal en un eventual juicio contra los responsables, es importante que esos hechos sean determinados con una metodología. Entonces, justamente, una cosa es las denuncias que pueda realizar cualquier persona en las redes sociales, que sería quizás, digamos, como un primer piso. Luego podemos subir un segundo piso, que son denuncias que puede realizar organizaciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, que son denuncias que, en teoría, en el caso de las organizaciones más serias, también siguen una metodología para llegar a sus conclusiones, para identificar patrones, presuntos responsables, etcétera, etcétera, las víctimas, etcétera. Pero a nivel internacional también es verdad que en estos últimos años, y esto ha trascendido sobre todo desde el punto de vista de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, han surgido muchas denuncias que no cuentan con el debido soporte, porque básicamente se han constituido organizaciones o personas, hacen denuncias que pueden ser verdad, pero para que eso sea de alguna forma probable, se pueda probar eventualmente, tiene que tener una documentación y tiene que, la recopilación de la información tiene que ser hecha de alguna forma con un cierto grado de experticia. Entonces, esta misión justamente lo que busca es llenar ese posible vacío. Obviamente en algunos casos es muy fácil porque hay organizaciones no gubernamentales muy serias trabajando en Venezuela y que ya siguen una metodología, pero en otras, pues esta misión puede de alguna forma entrevistar a esos testigos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso me lleva al punto final, que es que esta misión de determinación de hechos para Venezuela, cuando ellos determinen los hechos y van a redactar sus conclusiones o sus observaciones, ellos están obligados a llegar a esas conclusiones con un estándar de prueba. Y ese estándar de prueba es que cuando ellos revisan la información, ellos tienen que estar seguros que la información les da motivos razonables para creer ciertas cosas. Y eso es una distinción muy importante, porque ese estándar de prueba, motivos razonables para creer, es mucho más bajo que, por ejemplo, el estándar de prueba que eventualmente aplica en un juicio de la Corte Penal Internacional. En un juicio de la Corte Penal Internacional donde básicamente la Fiscalía está buscando que se condene una persona como presuntamente responsable de crímenes de lesa humanidad, la Fiscalía tiene que probar que esa persona fue autora o coadyuvó a la perpetración de esos crímenes, más allá de toda duda razonable. Y entonces, a lo que quiero llegar aquí es que, de alguna forma, las conclusiones de esta misión son muy importantes, tienen un gran valor, pero también estamos en un proceso donde la Fiscalía va a recibir con mucha atención esas conclusiones, pero tenemos que estar conscientes los venezolanos que la Fiscalía tiene que, de alguna forma, subir eso un nivel, y esas conclusiones y esas pruebas y esos hechos que reciban, pues tiene que estar segura que le dan o la pueden llevar a un estándar de prueba de más allá de toda duda razonable. Y eso, aunado también al hecho, Fernando, que
es una obligación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, eventualmente, no solamente investigar lo que puede inculpar a un sospechoso, sino también tiene el deber de investigar lo que puede eximir de responsabilidad a esa persona. Por lo tanto, a la conclusión que quiero llegar es que, si bien es cierto, esas conclusiones son muy importantes a nivel internacional, tampoco podemos ya brincar la conclusión de que lo que concluya la misión de determinación de hechos va a ser eventualmente lo que concluya la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Sí, te hice la pregunta y qué bueno que hablas de metodología, porque este es el tema clave, ¿no? Porque mucha gente dice, cuando se habla entonces de que es un nivel menos, de que no es tan fuerte como una plena prueba, quizás la gente no conoce el sistema procesal internacional y tampoco conoce el nacional. Resulta que cuando el CICPC, para dar una idea, recoge unas evidencias en un allanamiento, en una entrevista a unas víctimas o en un testimonio de cualquier sospechoso, todavía no estamos hablando de plena prueba, más allá de toda duda razonable. Eso opera cuando el fiscal corrobora y lleva a juicio la evidencia que ha tomado el CICPC, y en este caso, sin que se compare ni se equivale a hacer lo mismo, la misión cumple un papel parecido al de CICPC, pero a un nivel más alto, porque no estamos hablando de policía, estamos hablando de juristas que tienen una mirada muy crítica y muy sólida y sobre todo muy experimentada, conociendo la trayectoria de los que están ahorita al mando de esa misión, ¿no? De forma tal, pues, Sí. que yo pienso que el método resiste cualquier crítica sobre la fidelidad de las apreciaciones y sobre todo el valor de la determinación. Creo que ahí está la clave. Determinar quiere decir que se ha podido precisar una convicción sobre la base de unas evidencias que se han tomado anticipadamente. Y ahí vamos a tener otro problema que analizar, Mariano, porque es el tema de la tardanza ocasionada por las incidencias que plantea el Estado venezolano para retrasar el proceso. Entonces, mientras se resuelve el problema procesal, esta misión está trabajando compilando pruebas. No sé qué piensas de eso y qué opinas. No, o sea, yo creo que lo que tú aludes es un concepto que se conoce en el derecho como el control de la prueba. Es decir, una cosa es la prueba recabada en un primer momento y luego el otro es la prueba sometida a básicamente a contradicción por quien se defiende o por la otra parte o por la fiscalía, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es algo muy importante y que hay que estar en cuenta, ¿no? Y además que, como decía antes, en el caso de la Corte Penal Internacional, la Fiscalía no solamente tiene que investigar cosas que le ayuden a comprobar que el presunto responsable es culpable, sino que también está obligada a investigar causas eximentes de su responsabilidad. Por lo tanto, tiene que escuchar a la otra parte, escuchar a la presunta víctima, ¿no? Al presunto culpable, perdón. Y lo otro es que efectivamente, pues, realmente estamos en un momento donde el Estado venezolano, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, ha hecho uso de su facultad, según el Estatuto de Roma, de solicitar de alguna forma el congelamiento de la investigación que había iniciado el fiscal Karim Khan, porque básicamente el gobierno de Maduro argumenta que ellos sí han realizado investigaciones investigaciones y juicios de responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La Fiscalía de la Corte Penal Nacional no está de acuerdo y ahora estamos en un momento donde estamos a la espera de que una sala de la Corte, la sala de cuestiones preliminares, básicamente decida quién tiene razón. Si decide que la Fiscalía tiene razón, entonces la investigación continúa. Correcto. Si decide que el gobierno de Maduro tiene la razón, entonces básicamente la investigación
en teoría concluye según al menos en los aspectos que la sala de cuestiones preliminares determine que sí fueron investigados y donde sí hay juicios. Y si hay condenados, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ese es el escenario, no es el escenario más probable. Yo creo que eventualmente vamos a tener una decisión de esa sala de cuestiones preliminares diciendo que efectivamente no hay investigaciones y juicios suficientes y por lo tanto la investigación debe continuar. Ahora, eso también hay que tener en cuenta otro hecho paralelo, que es que cuando se inicia la investigación se da un hecho inédito, ahí que yo llamaría hasta extraño, donde al mismo tiempo que se inicia la investigación, la Fiscalía de la Corte firma un memorándum de entendimiento con el Estado venezolano, con Nicolás Maduro, donde el gobierno de Nicolás Maduro se compromete básicamente a recibir asistencia técnica de la Fiscalía para adelantar esas investigaciones y juicios en Venezuela. Hasta ahora, lo que yo conozco del estatus de ese esquema de cooperación es que funcionarios de la Fiscalía han ido a Venezuela, han tratado de ver dónde pueden establecer una oficina, han hecho como gestiones preliminares, pero no quieren de alguna forma avanzar más o no se ha concretado finalmente ese esquema de cooperación a la espera de lo que decía la sala de cuestiones preliminares. Si la sala de cuestiones preliminares decide que la investigación debe continuar, pues presumiblemente pues la Fiscalía va a establecer su oficina en Venezuela, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta que aquí siempre tenemos un talón de Aquiles, ¿no? Que es que y yo creo que la Fiscalía de la Corte está consciente, que es que el gobierno de Maduro en cualquier momento pudiese decidir que su estrategia frente a esto no va a ser la que ha tenido sorpresivamente hasta ahora, que ha sido una de cooperación, el hecho que el fiscal ha estado ya 2 veces en Venezuela, etcétera, etcétera, sino que pudiese básicamente decidir cerrar todas las puertas. Y eso básicamente obligaría a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a tratar de avanzar pues sin la interlocución del Estado, sin la interlocución del gobierno de Maduro. Entonces, bueno, ese es el escenario que está planteado ahora, pero en paralelo, como hablábamos al principio, se renovó la misión de determinación de hechos, además que se renovó por 2 años adicionales, y esa misión de determinación de hechos va a continuar investigando, determinando hechos, y está obligada por una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a presentar informes periódicos escritos e informes periódicos verbales cada vez que se sucede una sesión del Consejo de Derechos Humanos, que básicamente es todos los años, 3 veces por año, en los meses de febrero, junio y septiembre. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante porque es evidente que la situación de los derechos, o sea, sigue habiendo un patrón de violaciones a derechos humanos en Venezuela. Lamentablemente, el gobierno de Maduro no ha hecho gestos suficientes que nos puedan llevar a la conclusión de que hay un propósito de enmienda en ese sentido. Y por lo tanto, el hecho de que continúe este mecanismo de alguna forma va a permitir que siga habiendo una lupa, mucha atención sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Y lo que sí hay que decir es que desde siempre, desde sus inicios del año 2019, por la forma en cómo se constituyó esta misión de determinación de hechos, el gobierno de Maduro básicamente la ha desconocido, ha dicho que se trata de un mecanismo injerencista, y obviamente pues eso en alguna medida dificulta mucho el trabajo de la misión, porque la misión no puede ingresar a Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se desarrolla eso y también otro punto muy importante, y no me quiero extender, es cómo se desarrolla los vasos comunicantes que hay entre, por ejemplo, la misión de determinación de hechos y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que también ha presentado informes importantes. Estoy seguro que muchos han escuchado los informes de la ex alta comisionada Michelle Bachelet. Ahora este lunes que pasó hace 2 días, empezó formalmente un nuevo comisionado, y hay que ver pues de alguna forma cómo se desarrolla los próximos meses y los próximos años en ese sentido. Sí, hay varios entonces mecanismos
en funcionamiento, está la Fiscalía ante la Corte, está la decisión pendiente de la Sala de Cuestiones Preliminares. Mientras tanto, la misión sigue haciendo su trabajo, se le renovó, lo cual quiere decir, primero, una aprobación del trabajo previo y segundo, la posibilidad de profundizar más en lo que se ha hecho y también abrirse a nuevos hechos, ¿no? Porque la situación de Venezuela, como tú muy bien lo afirmas, y creo que todo el mundo está muy consciente de eso, se sigue complicando, es decir, no ha habido propósito de enmienda ni ninguna actividad que permita decir que las cosas van a cambiar. Entonces, Ujú. hay algo que me llama la atención de lo que afirma sobre el injerencismo, ¿no? Porque me huele que es como una trampa argumental, eso que llaman falacia, ¿no? Porque se afirma que el informe no es completo porque no ha entrado al país, pero quien afirma eso es quien tiene que dar el permiso y no lo da. Entonces, culpa a quienes no tienen ninguna responsabilidad de una acción que depende de la responsabilidad de aquel que está culpando al otro. Entonces, es todo un enredo Ujú. donde el argumento no tiene ningún peso, pero sirve para llenar, digamos, ¿cómo se llama eso? Los titulares, ¿no? De prensa. Sí. Y la gente diga, bueno, pero ¿cómo hacen entonces? Y ahí volvemos al tema de las pruebas y qué validad tienen esas pruebas si no han entrado al país. ¿Tienen validez las pruebas tomadas fuera del país? Por ejemplo, entrevistar a una víctima. ¿O tienen validez las pruebas levantadas con documentos oficiales o levantadas cuando hay comunicaciones, rueda de prensa y se dice cualquier tipo de disparate o cualquier tipo de ofensa a las víctimas? ¿Eso tiene validez, en tu opinión? No, o sea, a ver, yo creo que ese es un tema del cual podemos conversar un poco porque es un tema muy interesante y además que Venezuela de alguna forma es como un ejemplo de toda una corriente global que hay en este momento, una discusión desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, decirte que eh, desde que la misión inició su trabajo, pues el gobierno de Venezuela dijo que no estaba de acuerdo. De hecho, Venezuela en ese momento era parte del Consejo. Hizo una campaña para que la misión no se aprobara. Lo mismo sucedió este año. Venezuela hizo un esfuerzo, el gobierno de Maduro hizo un esfuerzo muy importante para que la misión no se extendiera. Y aquí viene de alguna forma y eso está totalmente, como ya lo asomaba antes, está en contradicción con lo que ha sido la relación del gobierno de Maduro con la oficina de la alta comisionada. ¿Por qué? Porque se dio la particularidad que Michelle Bachelet fue expresidenta de Chile, que conocía al señor Maduro desde su época de presidenta, cuando Maduro era canciller, etcétera, etcétera, y una figura de la izquierda latinoamericana, pues ella consiguió establecer un canal de comunicación directo con Maduro. Maduro básicamente, en teoría, le abrió la puerta a la oficina de la alta comisionada y la oficina de la alta comisionada sí pudo viajar a Venezuela, hubo un viaje en el año 2019, en teoría establecieron una oficina allí en Caracas con bastantes problemas, por cierto, hay que decirlo, en algunos momentos los funcionarios tuvieron que salir porque hubo desencuentros con el gobierno de Maduro, etcétera, etcétera. Pero entonces se da esta discusión sobre qué es más importante en la lucha por el respeto y la promoción de los derechos humanos. Por un lado está el acceso a los gobiernos, que básicamente es lo que en definitiva puede cambiar la situación. ¿Qué más quisiera uno que el gobierno de Nicolás Maduro prestara mucha atención a lo que dicen los informes internacionales y implementara todas las recomendaciones, pero la realidad es que no lo hace y por eso es que estos mecanismos tienen que seguir. Eh, y la otra es, de alguna forma, con esta parte de la defensa de los derechos humanos, que es la parte como que más de la denuncia, de la búsqueda de responsables, de eventuales juicios internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una tensión en donde creo que en el caso venezolano ha quedado muy claro que la misión de determinación de hechos, por la reticencia del gobierno de Maduro y por otras razones políticas, de básicamente quiénes fueron los países que promovieron el establecimiento de esa misión en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que eran países que en ese momento
estaban pidiendo que, o sea, primero que reconocían a la oposición de Venezuela como gobierno en Venezuela, y eran países que también estaban, que de alguna forma tenían un interés en la salida de Maduro del poder. Entonces se da esta situación donde básicamente el gobierno de Maduro no quiere saber nada de la misión de determinación de hechos, y está tratando de dar la apariencia de que sí está trabajando y que sí le está demostrando resultados a la oficina del alto comisionado. Entonces, la misión de determinación de hechos se ha visto obligada a recabar testimonios de víctimas, de familiares de víctimas fuera de Venezuela. Yo no creo que, para responder específicamente a tu pregunta, yo no creo que eso en principio atente contra ningún valor de la prueba, pero sí es verdad que lo que sí es verdad y lo que yo sí creo que hay que reconocer es que los informes de la misión de determinación de hechos, por la propia responsabilidad o por la propia actitud del gobierno de Maduro, son informes que llegan a conclusiones sin considerar o sin tener acceso a la visión del gobierno de Maduro. Y por lo tanto, eventualmente, si básicamente llegamos al estadio por ejemplo, de un juicio ante la Corte Penal Internacional, allí sí se va a tener que considerar cuál es la visión del gobierno, cuál es la visión del presunto responsable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un elemento que está allí y que hay que tener en cuenta. Sí, vamos a entrar en un pequeño receso para ir a los anuncios institucionales, pero hay un temita ahí bien, bien interesante que deja en el aire, que es que ¿qué ocurre cuando hay renuencia por parte del Estado concernido, ¿no? Y es justamente la importancia de esta misión, porque justamente el gobierno tiene la oportunidad de replicar, de rebatir, de contradecir, de oponerse de forma sistemática a los 40, 80 o 100 puntos que le señale la misión. Y al no responder, bueno, queda ahí un vacío, y la responsabilidad es del gobierno, no es de la misión. La misión hace lo que puede, incluso consta en su página web, y vamos a poner en el Twitter el acceso para que la gente consulte. Consta en su página web que ha mandado enorme cantidad de cartas pidiendo no solamente el ingreso, sino enviándoles el informe y los informes para que ellos respondan, pero no responden, simplemente descalifican. Entonces, estamos en un juego macabro de culpas a otro, pero que la responsabilidad es propia, ¿no? Entonces, bueno, mira, vamos a tomarnos un pequeño descanso para ir a los anuncios institucionales, y regresamos entonces con la lectura de los informes y los comentarios que tú traigas sobre lo último que conversamos. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Ya regresamos. Estamos con Mariano Leal. Seguimos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas.
Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha. Son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Buen mediodía. Seguimos en Monitor de Derechos Humanos con Mariano de Alba y hablamos en el último momento de nuestra conversación, del segmento anterior, sobre el tema de la apariencia de acatamiento de las recomendaciones de la alta comisionada y de organismos internacionales, pero que en realidad han resultado un fiasco, ¿no? Y concluimos pues que el gobierno sigue sin adecuarse a los estándares internacionales, los hechos siguen aconteciendo, los crímenes se siguen perpetrando y la misión ha sido confirmada en su trabajo, ¿no? Entonces quería que nos hablaras un poco de ese mandato y que introdujeras el tema pues de los informes últimos que se presentaron y sus implicaciones. Adelante, Mariano. Fíjate, Fernando, yo creo que en primer lugar habría que decir lo siguiente, ¿no? Que es que efectivamente lo que ha este año, y yo creo que sobre todo en respuesta a la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el gobierno de Maduro ha querido dar la impresión de que se están dando avances en el área de investigaciones y juicios, ¿no? Ahora, una primera conclusión, algo que es evidente, es que yo creo que es positivo, y esto lo ha dicho la propia presidenta de la Misión de Determinación de Hechos, es positivo que el gobierno de Maduro esté reconociendo que hay que hacer algo en respuesta a todo lo que sucedió en Venezuela en términos de violaciones a derechos humanos. Pero la primera conclusión, que es evidente, que es que lo que se ha hecho hasta ahora es muy poco y es obviamente, o sea, es muy aparente que es insuficiente con respecto a lo que son las obligaciones de un Estado que además tiene obligaciones internacionales, como es el caso de Venezuela. Eso por un lado. Y la segunda conclusión, que sobre todo es importante desde el punto de vista del proceso ante la Corte Penal Internacional, es que prácticamente la totalidad de las investigaciones y algunos juicios que han sucedido en ese ámbito han sido contra funcionarios de bajo rango, contra los funcionarios directamente implicados en esos hechos, y ante la Corte Penal Internacional tiene como obligación o busca como uno de sus objetivos para disuadir que no se sigan cometiendo ese tipo de crímenes, llevar a la justicia a los más altos responsables. Entonces, en teoría, Venezuela debería investigar y enjuiciar a los más altos responsables de los hechos que se sucedieron, pero como sabemos,
hacer eso tiene implicaciones políticas muy importantes para la coalición de gobierno y por lo tanto yo creo que esa es la razón por la que no se ha hecho, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que parte de esta presión internacional que el gobierno de Maduro obviamente no le gusta y escrutinio internacional, yo creo que no sería tan alto como es si, si el gobierno de Maduro demostrara de forma concreta y tangible una disposición a conversar estos temas con organizaciones venezolanas de protección a derechos humanos y que demostrar también la voluntad de hacer correctivos. Pero lamentablemente yo creo que estamos en una situación donde esa es la última o una de las últimas prioridades del gobierno de Maduro y por lo tanto es razonable, es evidente que el escrutinio internacional debe continuar. Entonces, habiendo dicho eso, como decía al principio, yo creo que hay desde el punto de vista del trabajo que ha hecho la misión, conclusiones muy importantes hasta ahora, ¿no? La primera, que yo creo que fue fundamental, ¿no? Para que finalmente a finales del año pasado, del año 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decidiera iniciar formalmente la investigación, es que en el año 2020 la misión de determinación de hechos concluye que hay razones suficientes o motivos suficientes para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad. ¿Qué crímenes de lesa humanidad? Básicamente el crimen de lesa humanidad de arrestos arbitrarios de forma sistemática, tortura, violencia sexual, desaparición forzada y también persecución básicamente contra la oposición política o personas que tienen o que piensan distinto al gobierno en Venezuela. Percibidas como tales. Percibidas como tales. O percibidas como tales, exactamente. Y luego, en el año 2021, como decíamos antes, el informe central de la misión de determinación de hechos fue para básicamente poner de relieve lo siguiente, que es que en Venezuela todos estos lamentables hechos siguen en un ambiente de absoluta impunidad, es decir, no se conocen responsables, los organismos del Estado llamados a responder ante estos hechos básicamente miran hacia otro lado y entonces tenemos no solamente, como te decía antes, un sistema judicial que lamentablemente pues no goza de independencia, está postrado a los intereses del Ejecutivo y que por ende se ha convertido en un sistema de justicia que también es utilizado como un mecanismo de represión, porque básicamente que hay muchas denuncias que recoge ese informe, donde a través de procesos judiciales se concreta, por ejemplo, la persecución política. Y eso es muy importante porque, esa conclusión yo creo que es muy importante porque recordemos que internacionalmente Venezuela está llamada a investigar y enjuiciar a los responsables de estas gravísimas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, pero si concluimos que en Venezuela lamentablemente no hay independencia judicial, entonces en consecuencia es evidente que hasta tanto no se acometan reformas profundas al sistema judicial que le permitan nuevamente ser independiente, va a ser imposible que el sistema de justicia venezolano en su conjunto esté en la capacidad de responder ante estos crímenes. Sí, entonces, sí. Adelante. No, cierra la idea. No, entonces, básicamente, creo que en este momento estamos en una situación donde la misión de determinación de hechos, que este año, como te decía antes, realizó un informe cuya conclusión central es que pues, esto no fue algo aleatorio, donde unos soldados se rebelaron y dispararon contra manifestantes, por ejemplo, sino que pues ellos llegaron a concluir de que esto fue planificado desde las altas esferas del poder en Venezuela y por lo tanto pues hay una presunción de que los altos funcionarios del gobierno venezolano sabían de que todo esto estaba ocurriendo, no hicieron nada para detenerlo y en algunos casos inclusive ordenaron esas violaciones a los derechos humanos y esos posibles crímenes de lesa humanidad.
vamos a ver cuáles son el enfoque de los posibles informes, porque la misión también hay que decirlo, este año, por ejemplo, también se enfocó un poco en los crímenes que se están dando en el sur de Venezuela, alrededor del arco minero del Orinoco, los crímenes ambientales o crímenes que se dan en el contexto de la explotación minera o de los recursos minerales, cosa que creo que también es muy importante. Pero en definitiva, yo creo que un asunto que hay que tener muy en cuenta es que el escenario ideal para Venezuela en el corto plazo y para los venezolanos es que de alguna forma, cosa que obviamente pareciera poco probable, que el gobierno del señor Maduro atendiera las infinitas recomendaciones que ha recibido desde el punto de vista internacional. Y como es muy probable que no lo haga, lamentablemente, porque esa sería la vía más expedita para que haya justicia, porque también hay una cosa, Fernando, que creo que es importante conversar, que es que la justicia internacional tiene sus límites. Es decir, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no tiene recursos infinitos. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional no va a juzgar a todos los funcionarios que han sido responsables de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. No tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, lamentablemente, la vía más expedita para que en Venezuela haya justicia, para que las víctimas sean resarcidas, es la vía interna. Pero como pareciera que eso no va a ser posible, entonces estamos transitando hacia un camino donde pues, algunos de esos perpetradores van a ser eventualmente acusados internacionalmente con todas las consecuencias que eso tiene. Sí, yo creo que el mundo, es decir, entiendo la sociedad, las ONG, las propias víctimas y el mundo en general quedó asombrado con estos dos informes. El del arco minero es impactante por los testimonios que han podido recoger, el sufrimiento de la población indígena y, por qué no, también de la población criolla frente al tema no solamente ambiental, sino a la persecución contra líderes indígenas y gente del común que vive en esa zona y que está acosada, en este caso, por el Estado. Es decir, a diferencia de otras manifestaciones en la Amazonía de América Latina, donde son privados ilegales que realizan la actividad minera extractiva en cantidades importantes. Aquí estamos hablando de algo descomunal, en un territorio inmenso, y además conducido por el propio Estado en alianza con irregulares, ¿no? Entonces, eso le da un dramatismo impresionante, y eso lo dice ese informe. Además de lo que tú señalas, que me pareció muy bueno tu abordaje del asunto, que es el señalamiento de posibles responsables de la alta cadena de mando, con nombre y apellido. Eso nunca había ocurrido hasta este momento de esa manera y con esa contundencia, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un escenario sumamente interesante, muy delicado, donde el gobierno tendría pues que tomar cartas en el asunto, en el sentido pues de hacer lo que tiene que hacer y hacer las investigaciones, porque tú lo has dicho y lo has reiterado varias veces. El primer concernido es el que tiene en sus manos la tarea soberana de efectuar las investigaciones. Entonces, si no las hace, complementariamente la tiene que hacer la Corte Penal. Correcto. Sí, así es, estoy totalmente de acuerdo. Y luego, de alguna forma, hay un ángulo político a todo esto, ¿no? Que es que, pues, yo creo que internacionalmente, y con los cambios recientes en la región, este tipo de informe reciente hace mucha mella, porque de alguna forma dificulta yo creo que la estrategia del gobierno de Maduro de tratar de normalizar la situación. Hemos visto declaraciones, por ejemplo, del presidente de Argentina diciendo, no, es que ya la situación en Venezuela se normalizó, ya no hay violaciones a derechos humanos, cosa que es totalmente falso, pero el nuevo gobierno de Colombia también de alguna forma está por la labor de decir, bueno, hay ciertos problemas en Venezuela, pero nosotros tenemos nuestros intereses. Y cuando salen este tipo de informes, básicamente hacen mucho más difícil esta estrategia de normalización de que de alguna forma se deje atrás lo que ocurrió en años muy recientes y que tiene que ser abordado eventualmente y fundamentalmente en Venezuela, pero también obviamente visto que no hay respuesta del gobierno venezolano,
en alguna medida en el ámbito internacional. Entonces yo creo que un desarrollo importante que habrá que ver es si el gobierno de Venezuela sigue siendo el mismo en el corto y mediano plazo, si el abordaje a la situación de derechos humanos cambia. Por ejemplo, el nuevo gobierno colombiano le ha pedido al gobierno de Maduro que regrese al sistema interamericano de derechos humanos. Yo creo que eso es poco probable que suceda, pero en la medida que no suceda, pues va a ser muy patente o va a dejar muy evidente que realmente no hay intención y no hay voluntad de atender la situación. Y por lo tanto, cuando eso sucede, pues no queda otro recurso, lamentablemente, que los mecanismos internacionales. Sí, señalas un tema muy interesante y ya estamos cerrando. Qué lástima, que el tiempo es muy mezquino con nosotros, ¿no? Has tocado un tema muy sensible, que es el tema del sistema interamericano. Cuando uno lee los informes desde el año 2002, que Venezuela está en el capítulo 4 de los informes anuales de la Comisión Interamericana, uno ve pues el proceso de sistematicidad de cómo se ha ido deteriorando estructuralmente la situación de derechos humanos en el país. Cada año la Comisión ha elaborado unos informes muy detallados y muy completos, ¿no? Entonces hay un reflejo, hay una especie de espejo ahí donde están hechos dramáticos, terribles, y además de eso, donde se siguen tramitando casos, ¿no? A pesar de la oposición del gobierno y del alejamiento. Pero eso es un tema como para otro programa completo, porque nuestro asunto de la misión, bueno, tiene que concretarnos en esto, ¿no? Sin embargo, bueno, se nos ha acabado el tiempo, Mariano, te agradezco muchísimo, de verdad, tu gentileza y que nos haya dedicado esta hora a estar con nosotros, a ilustrarnos con tus conocimientos y tus comentarios, ¿no? Y seguiremos hablando, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Fernando. Yo estoy seguro que habrá chance, pero déjanos un mensaje. ¿Qué le toca a la comunidad académica? ¿Qué le toca a los juristas, a los expertos y especialmente a las víctimas? ¿Qué tienen que hacer las víctimas frente a esta opción de renovación del mandato? ¿Qué sugieres tú que ellas pueden hacer? Bueno, yo creo que las víctimas tienen que seguir organizándose. Creo que en eso se ha avanzado mucho en los últimos años, pero siempre es perfectible. Las víctimas, yo creo que cualquier venezolano tiene que agradecer la valentía de las víctimas y de los familiares de las víctimas al tomar el paso de compartir sus testimonios, cosa que es fundamental si en Venezuela va a volver a haber justicia. Sí. Y yo creo que en última instancia creo que las víctimas no tienen que perder la esperanza, porque yo creo que es evidente que estos procesos internacionales toman tiempo, pero en la mayoría de los casos, y yo he estudiado casos de otros países, terminan arrojando un resultado de al menos reconocimiento de lo que sucedió, y yo creo que eso es importante, es un primer paso para las víctimas. Y luego también creo, y lo decía yo antes, Fernando, creo que las víctimas también tienen que tener conciencia, aunque suene muy duro, porque obviamente es totalmente razonable que no haya expectativa de que haya respuesta por parte del Estado venezolano, pero yo creo que las víctimas también tienen que empezar a tener conciencia y empezar a trabajar bajo la premisa de que lo internacional no va a resolver la totalidad de nuestros problemas. Va básicamente a empezar a resolver pues la grave crisis de derechos humanos que hemos tenido en Venezuela durante los últimos años, y que va a tener que eventualmente convertirse en una prioridad ese abordaje, primero en favor de las víctimas, pero también en la búsqueda de que lo que hemos visto que ha sucedido en Venezuela en los últimos años no vuelva a suceder más. Sí, sin duda alguna. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad, Mariano? Ya nos estamos yendo. Muchas gracias y mantenemos abierta la invitación para próximos programas y seguir profundizando en cosas tan importantes como la que tú comentas. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Monitor de Derechos Humanos con el abogado penalista Fernando Fernández.
RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.